Bienvenidos a Escolaria. El día de hoy vamos a ver tips y algunos ejercicios tipo examen de admisión para presentarnos a la Universidad de Antioquia. Bueno, entonces vamos a mirar por acá. Vamos a mirar el contenido de lo que vamos a ver para que tengamos claridad y nos vamos hasta el final. Y al final les voy a explicar cómo les vamos a hacer un regalo y cómo lo pueden obtener. Tips y ejercicios para el examen de admisión de la Universidad de Antioquia para el 2020. Entonces, temas evaluados en el examen de admisión de la Universidad de Antioquia. Esto lo vamos a ver. Vamos a mirar cuáles son los temas que evalúa la Universidad de Antioquia y en los cuales debemos tener claridad y conocimiento para podernos presentar. Vamos a mirar cuál es el promedio de aspirantes a la Universidad de Antioquia para el primer y el segundo semestre. Además de eso, vamos a mirar cuál es el promedio de admitidos a la universidad. Vamos a mirar cuál es la cantidad de preguntas y el tiempo del examen. Además, vamos a mirar el puntaje de corte y cómo debemos mirarlo a través de un promedio para poder acercarnos más a lo que queremos. Vamos a mirar qué más vamos a ver. Vamos a mirar por qué hay puntajes de corte más altos que otros. ¿Cuál es la diferencia y a qué se debe? Vamos a ver cuáles son los errores al elegir la segunda opción. Y vamos a mirar cómo elegir una segunda opción de manera adecuada. Además de eso, vamos a solucionar algunos ejercicios tipo examen de admisión. Y al final vamos a tener un regalo sorpresa y les vamos a decir dónde lo pueden obtener, cómo lo van a descargar. Va a ser totalmente gratuito para que nos quedemos hasta el final y sepamos dónde obtenerlo. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Lo primero es temas evaluados. ¿Cuáles son los temas que evalúa la Universidad de Antioquia? Entonces sabemos que es razonamiento lógico y competencia lectora, pero cada uno de estos componentes tiene unos temas aquí definidos. ¿Cuáles son los de razonamiento lógico? Proporcionalidad, áreas y volúmenes, lógica proposicional, conjuntos, progresiones, técnicas de conteo, probabilidad, medidas estadísticas, estadística descriptiva. Todos estos son los temas que entran en el examen de admisión, en la parte de razonamiento lógico. En competencia lectora, ¿qué vamos a ver? Situación comunicativa, coherencia y cohesión, tipologías textuales, estructuras textuales, categorías gramaticales, morfología, raíces grecolatinas, puntuación y campo semántico. Todos estos son los temas que evalúa la parte de competencia lectora de la Universidad de Antioquia. Si ustedes solo ven algunos videos o hacen algunos ejercicios, no van a tener claridad de cómo realizar el examen de manera adecuada. Por eso, cuando yo voy a presentar el examen, antes de presentarlo, debo prepararme en todos estos temas e identificar, listo, ya sé que este ejercicio es de proporcionalidad, sé que este es de áreas y volúmenes, este es de lógica proposicional, este es de conjuntos, este es de progresiones, este es de técnicas de conteo, este es de probabilidad, medidas estadísticas y estadística descriptiva. Si yo logro identificar el tipo de ejercicios y además los resuelvo de manera adecuada, pues voy a tener muchas más posibilidades de pasar a la Universidad de Antioquia. Ahora, la situación comunicativa, coherencia y cohesión, estos temas, todos estos temas que evalúa la parte de competencia lectora, yo también debo identificar y tener claridad. No se trata de hacer algunos ejercicios, de ver algunos videos, no, se trata de prepararse de manera adecuada. Si yo voy al examen sin saber que todo esto es lo que cae en el examen de admisión y no sé estos temas, pues las posibilidades de pasar son más bajas. Entonces, los invitamos a que se preparen en todos estos temas. Vamos a continuar entonces. Bueno, por aquí me quedó, estaba también razonamiento abstracto. Esto hace parte de razonamiento lógico. Vamos a bajar por acá. Listo. Entonces vamos a mirar cuáles son eh, las posibilidades, de qué manera se debe hacer. Entonces vamos a mirar el primer semestre. Vamos a mirar primero cuántos son los aspirantes. Cuando hablamos de aspirantes, hablamos de las personas que realizan el pago del PIN o de los derechos para presentar el examen y que van a presentar el examen de admisión. Y los admitidos son aquellos
son aquellos que pasaron a la universidad. Entonces, vamos a hacer aquí un promedio de aspirantes para el primer semestre. En general, aproximadamente el primer semestre, cuando hablamos del primer semestre, hablamos del examen que es aproximadamente en abril, ¿cierto? En mayo, en más o menos en estas fechas. Sabemos que este año lo corrieron para el 1 de junio. Esperemos que se pueda presentar el 1 de junio. Si no, pues se va a extender un poquito más por el tema de sanidad que hay en el momento. Entonces tenemos, este es un promedio, pueden ser un poquito menos o un poquito más, pero en promedio se presentan el primer semestre alrededor de 30.000 aspirantes. ¿Cuántos son los admitidos? En promedio, la cantidad de admitidos son 5.000. Miren que la diferencia es grande. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de pasar? Vamos a mirar cuánto es 5.000, qué porcentaje es 5.000 de 30.000. Pero hay que tener en cuenta que esto puede variar, puede ser menos o puede ser un poquito más. Eso depende de los cupos que la universidad designe para dicho semestre. Entonces esto nos va a llevar a que es un 16,6% este 5.000 de 30.000. Entonces esta es la cantidad de gente, el porcentaje de personas que se admiten en el primer semestre. Ahora vamos a mirar para el segundo semestre. ¿Qué cantidad de aspirantes hay para el segundo semestre? Aproximadamente, en promedio, unos 50.000. Esto puede variar un poquito, pueden ser menos, pueden ser más, pero en promedio es aproximadamente 50.000. ¿Cuántos son los admitidos para el segundo semestre en promedio? También son aproximadamente 5.000. Como les digo, esto puede variar, esto depende de que la universidad diga, listo, entonces este semestre tenemos 4.500 cupos o tenemos 5.100 cupos. Eso depende de la universidad, pero en promedio es aproximadamente 5.000. Ahora, ¿qué porcentaje se admite? Si son 5.000 de 50.000, estamos hablando del 10%. Entonces, ya que ustedes pueden identificar dónde hay unas posibilidades más altas de pasar, estaríamos diciendo que en el primer semestre. Entonces aquí generalmente los puntajes de corte son un poquito más bajos en el primer semestre, en el segundo son un poquito más altos, aunque puede variar, ¿sí? Estamos hablando como de un patrón, pero puede variar, no quiere decir que sea exacto, pero sí tenemos que es aproximadamente un 10% los aspirantes, los admitidos en el segundo semestre. Entonces, para yo ir al examen y presentarme al examen, debo saber esto. Debo tener claro contra cuántas personas voy a competir y cuántos son los cupos y de qué manera me voy a preparar. Listo, entonces, claro esto. Ya sabemos cuántas personas se presentan el primer semestre, cuántas el segundo y cuántos son los admitidos por semestre. Vamos a mirar entonces cuál es la cantidad de preguntas y el tiempo del examen. Ojo, miren que ya vimos algo. Ya sabemos cuáles son los temas del examen de admisión. Sabemos cuántas personas se presentan y cuántos son los admitidos. Ahora, otra cosa importante es yo ir al examen y saber cuántas preguntas son. Son 80 preguntas. El total de preguntas es de 80. De razonamiento lógico son 40 preguntas y de competencia lectora son 40 preguntas para un total de 80. Entonces, cuando estemos estudiando, debemos estudiar tanto razonamiento lógico como competencia lectora. Yo no puedo centrarme solo en razonamiento lógico o centrarme solo en competencia lectora, porque el examen consta de los dos. Entonces, debo trabajar los dos constante y de la misma y con la misma intensidad. Listo, vamos a mirar entonces acá arriba. Vamos a mirar por acá. Perfecto, tenemos promedios de puntaje de corte. A ver, generalmente lo que hacen quienes se han presentado a la universidad, no todos, estoy diciendo algunos, lo que hacen es mirar el puntaje de corte anterior y dicen, listo, entonces, ¿cuánto tengo que sacar? Entonces vienen y miran y dicen, el puntaje de corte, pues, es 79. Primero preguntémonos, ¿qué es ese puntaje de corte? El puntaje de corte, vamos a hacer
un ejemplo para que nos quede claro. Voy a bajar acá. Voy a hacer un ejemplo. Entonces, vamos a suponer que a un programa determinado, escribir aquí a un programa determinado, digamos un programa X cualquiera, puede ser una ingeniería o una de ciencias exactas, cualquiera de las carreras, a un programa determinado se tienen 50 cupos, ¿cierto? 50 cupos. Entonces este puntaje de corte que aparece acá, en el 2021 de 79, ¿de qué carrera es? De una carrera cualquiera. Vamos a poner aquí una carrera Y cualquiera, ¿sí? No vamos a especificar una carrera determinada. Entonces, digamos aquí que hay 50 cupos para un programa X cualquiera. Entonces, si esos 50 cupos, ¿cómo se determina el puntaje de corte? Entonces, la primera persona, la segunda, la tercera, y el cupo 50. Quien ocupó el primer puesto tiene un puntaje de corte determinado, el segundo otro, y el primero es más alto que el segundo es más alto que el tercero es más alto que el cuarto, y así sucesivamente hasta que llegamos a 50. Este 50 es el puntaje del último admitido. Entonces, este admitido 50 fue el que sacó 79. Entonces, cuando ustedes van a mirar el puntaje de corte, ustedes no pueden pensar que es que necesitan 79, porque de acá hacia arriba los otros sacaron 80, 83, 85, 90 o más, ¿sí? Quiere decir que yo no necesito 79, necesito sacar más. Por eso yo no me puedo ir y fiarme del puntaje de corte anterior. ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es tomar un promedio de los puntajes de corte. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces vamos a ver aquí. Voy a borrar esto. Y vamos a hacerlo entonces paso a paso para que miremos cómo da. Listo. ¿Cómo miro yo? Si yo voy y miro los puntajes de corte, no miro el puntaje de corte anterior, sino que debo mirar por lo menos los últimos 3, 4 o a las 5 o 6 puntajes de corte de los semestres anteriores, y voy a hacer un promedio. Esto me va a dar una idea mucho más clara. Entonces yo hago un promedio, yo digo, bueno, entonces ya sé que tengo en el 2018 un puntaje de corte de 78, en el 2019 un puntaje de corte de 83, en el 2019 un puntaje de corte de 85, en el 2020 un puntaje de 79, y lo vamos a dividir entre la cantidad de términos, un término, 2, 3 y 4. Entonces lo vamos a dividir entre 4. Hacemos el cálculo y obtenemos como suma 325. Sumamos la parte de arriba dividido el 4 que tenemos acá, y al hacer esta división pues vamos a obtener 81.25. No quiere decir que esto sea una verdad absoluta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este puntaje de corte promedio me da una idea más clara. Ah, bueno, ya sé que el puntaje de corte yo debo sacar más de 81 por lo menos para tener más posibilidades, ¿sí? Entonces, los invito a que hagan ese promedio para que ustedes tengan una idea un poco más clara, porque hay muchos programas en la Universidad de Antioquia que un semestre, vamos a hacer un gráfico aquí. Vamos a hacer un gráfico aquí rápido para que tengan una idea un poco más clara. Vamos a ponerlo por acá. Listo. Entonces, puede ser que en un semestre, en otros, vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a identificar que estos son semestres anteriores. Entonces, que por aquí el puntaje de corte estuvo a esta altura, pero al siguiente semestre estuvo más alto, o en el tercer semestre pudo haber estado muy similar, en el cuarto pudo haber disminuido. Entonces no nos podemos solamente fiar de mirar esto, hay que mirar otras características para poder tener un poco más de certeza, porque el solo puntaje de corte no me dice mucho. Me dice
qué tanta cantidad de personas se presentan y contra quiénes estoy compitiendo, qué puntaje de corte en este, por ejemplo, en este caso es alto, ¿sí? Entonces, esto no es una constante, esto puede variar. Entonces, miremos que un puntaje de corte puede estar haciendo una curva de este tipo, no todos, pero sí hay una variación y esa variación es importante y debemos tenerla en cuenta. Entonces, los invito a que hagamos estos puntajes de corte, hagamos este promedio para que tengamos una claridad sobre más o menos cómo oscila ese puntaje de corte respecto al programa o la carrera a la que yo me quiero presentar a la universidad. Vamos a bajar entonces. Diferencia de puntajes de corte. Bueno, entonces ustedes saben que hay puntajes de corte, digamos, de 90 y otros puntajes de corte de 62. La pregunta es, ¿por qué hay carreras en las cuales los puntajes de corte, los admitidos pasan con 62 o el último admitido pasa con 62 y aquí el último admitido pasa con 90, sabiendo que el examen es el mismo tanto para estos como para estos otros? Si el examen es el mismo, ¿dónde está el cambio? Entonces, primero identifiquemos quiénes presentan el examen de admisión. Estudiantes del grado 11 presentan el examen o personas que recién se graduaron del colegio. Además de eso, hay estudiantes de la Universidad de Antioquia que se presentan a carreras, se quieren cambiar de programas, que están en una carrera X, pero después de un tercer semestre quieren pasarse, digamos, a una carrera Y, un primero, un segundo, un tercero, cuarto semestre, no sé, eso depende como de cada uno. Además de eso, también se presentan estudiantes de otras universidades, ¿sí? Estudiantes de otras universidades y aspirantes que ya han presentado el examen, ¿sí? Entonces, vamos a mirar lo siguiente, a ver si tenemos aquí, no tenemos aquí espacio, listo. Entonces vamos a mirar, vamos a ahorrar por acá y vamos a ver lo siguiente. Entonces, ¿qué hace que el puntaje de corte sea un poquito diferente en las diferentes carreras? Que uno sean 90 y otro sean 62. Uno es la calidad de las personas que se presentan. Entonces, si un estudiante de 11 se prepara adecuadamente, no solamente está en el colegio, sino que dedica el tiempo necesario, o un recién egresado del colegio dedica el tiempo necesario y se prepara, estudia todos los temas, mira todo en detalle y estudia bien, pues va a obtener un puntaje de corte alto, va a obtener un puntaje alto, ¿cierto? Pero ahora miremos a alguien que esté en la universidad. Si tenemos un estudiante de una carrera determinada que hizo, digamos, 3 semestres. Vamos a poner que alguien hizo 3 semestres de matemática pura en la universidad. Pero esta persona decide que en el siguiente semestre se quiere presentar a otra carrera diferente a matemáticas. Entonces, un estudiante puede hacer esto, estar estudiando y presentarse a otra carrera. Pero de pronto ya hizo 3 semestres de matemática, entonces este estudiante ya vio cálculo 1, vio cálculo 2, vio cálculo 3, vio física 1, vio física 2, vio física 3, vio álgebra lineal, vio geometría euclidiana, vio geometría vectorial. Entonces ya ha visto todas estas materias, entonces tiene mucho bagaje para el examen. Entonces estas personas hacen que ese puntaje de corte se suba. No quiere decir que solamente los estudiantes de la Universidad de Antioquia o los estudiantes de otras universidades que hagan esto son quienes sacan puntajes altos. No, pero sí tienen más bagaje, tienen un método de estudio, ya tienen un nivel de estudio un poquito más alto, lo que requiere que si yo estoy en 11 o me acabo de graduar del colegio, requiero estudiar de una manera adecuada y con mucha disciplina, ¿sí? Para poder obtener ese puntaje de corte que me permita pasar a la universidad. Por eso requiero estudiar con constancia. Entonces, ya sabemos contra quiénes vamos a competir y esta competencia pues es un poquito dura. Es dura, pero no imposible. ¿Qué quiere decir? Que yo debo trabajar mucho y hacerlo constante hasta el examen. Entonces hay que aprovechar en este momento, en esta cuarentena, en este problema que estamos en el momento. Y ya que estamos en la casa muchos, entonces aprovechemos y estudiemos todos los días, saquemos 2 horas de estudio, trabajemos en eso para que sea mucho más fácil pasar. Bueno, ahora, otro error.
Error. ¿Qué error cometen muchos al presentarse a la universidad? Listo, vamos a mirar. Hay que revisar las estadísticas o mirar cuáles son las carreras que han admitido estudiantes por segunda opción en los últimos 2 semestres. ¿Sí? ¿Dónde está esto? ¿Quién saca esto? La Universidad de Antioquia da esta información. Esta información es pública, sino que muchos no la leen. Entonces, a ver, vamos a mirar. Un, Algo muy común, vamos a poner aquí medicina, que muchos se presentan a medicina. Ponen como primera opción medicina y como segunda opción ponen enfermería. Esto, en términos generales, es un error. ¿Por qué? Porque enfermería generalmente, puede haber casos excepcionales, generalmente todos pasan por primera opción, entonces no quedan cupos para que alguien pase por segunda opción. ¿Sí? Hay que mirar esto y ser muy claro en esto, ¿cierto? Si yo escojo un puntaje de una carrera con un puntaje de corte, digamos, vamos a poner un ejemplo cualquiera aquí, de 82, un promedio de 82, y escojo mi segunda opción con un promedio de 79, pues es muy improbable que con este promedio a mí me vayan a admitir por segunda opción. Entonces yo escojo una de este tipo y escojo una segunda opción que tenga un puntaje de corte más bajo, pero no cualquiera. Vamos a mirar cuáles para que tengamos más claridad. Programas que admitieron aspirantes por segunda opción. Ojo, esto, esto está en la guía de la universidad. La universidad lo saca, la universidad lo hace público. Entonces es muy importante que ustedes tengan claridad en esto. Estos programas son algunos de los programas que admitieron aspirantes por segunda opción los últimos 2 semestres. Entonces quiere decir que si yo escojo una carrera de estas que admitieron segunda opción, pues voy a aumentar las posibilidades. No quiere decir que vayan a sobrar cupo necesariamente en el próximo proceso de admisión, pero hay más posibilidades. ¿Cuáles fueron los programas? Archivística, bibliotecología, estadística, gerencia de sistemas de información en salud, licenciatura en filosofía, licenciatura en ciencias naturales, licenciatura en educación especial, ingeniería de sistemas virtual, tecnología en regencia de farmacia, ingeniería de materiales, ingeniería de telecomunicaciones virtual, ingeniería sanitaria, ingeniería industrial virtual, matemáticas y química. Estos son algunos de los programas que admitieron aspirantes por segunda opción en los últimos 2 procesos de admisión. Esto debe ser claro. Hombre, si yo escojo uno de estos o una de estas carreras como segunda opción, pues mis posibilidades de ingresar a la universidad van a ser más altas y no voy a votar la segunda opción. Entonces, yo escojo esa carrera que tanto quiero como primera opción y como segunda opción, pues yo voy a elegir una de estas carreras que fueron las que admitieron personas por segundo semestre para aumentar mis posibilidades. Listo. Entonces, si no lo hacemos de esta manera, pues puede pasar, pero va a tener posibilidades más bajitas. Bueno, vamos a continuar entonces y vamos a mirar algunos ejercicios tipo examen de admisión. Bueno, antes de empezar eso, recuerden seguirnos en redes sociales para poder continuar realizando estos tips y ejercicios para el examen de admisión, para que ustedes puedan acceder a ellos de manera gratuita. También ofrecemos cursos que son pagos, pero igual, más adelantico les cuento de eso. Por ahora, vamos a hacer entonces unos ejercicios tipo examen de admisión para que vamos calentando un poquito para el examen de admisión. Bajemos entonces acá y vamos a mirar el primer ejercicio tipo examen de admisión. Esto es un ejercicio de algún examen de admisión anterior. De pronto se le cambió las unidades, pero de pronto algunos ya lo han hecho, lo han visto y quienes no se han presentado, de pronto no, pero vamos a trabajar en él. Entonces nos dice, 2 cuadrados de lados 12 y 8 unidades respectivamente se traslapan como se muestra en la figura. Calcular la diferencia entre las áreas que no se traslapan. Entonces cuando nos hablan de traslapar es este cuadrado que mide 8 está sobre el cuadrado que mide 12 y esta es el área traslapada, esta que vemos aquí donde me dicen que esto es 1 y 1.
Vamos a subir por acá. Entonces, primero, hay que identificar, me están hablando de cuadrados. Quiere decir que este que mide acá 12, también mide por este lado 12, por ser cuadrado. Y que este otro, como también es cuadrado, si este lado mide 8, entonces quiere decir que este otro lado, todos sus lados miden 8. Entonces hay que tener 8 que 8 unidades. Miren que nos están explicando que son 8 unidades. Además el ejercicio nos dice que esta partecita mide 1 y que esta otra partecita mide 1. Vamos a quitarlo ahí para que no se vea tanto, para que quede más claro. Listo, entonces ya sabemos que esto mide 1, esto lo da el ejercicio y además sabemos que esto es rectángulo acá porque es un cuadrado y un cuadrado tiene todos sus ángulos rectos, o sea, de 90 grados. Entonces me están diciendo calcular la diferencia entre las áreas. Entonces, aquí que necesitamos saber, primero, tenemos un cuadrado, otro cuadrado y en esta otra partecita vamos a ponerle aquí un color diferente para identificarlo. En esta otra partecita tenemos un triángulo. Entonces vamos a necesitar el área de un cuadrado y necesitamos saber cómo es el área de un triángulo. En este caso un triángulo rectángulo porque es recto en este lado. Entonces vamos a identificar primero eso. Entonces sabemos, el área del cuadrado es lado por lado. En términos generales, el lado al cuadrado. El área del triángulo es la base por la altura, aquí definámoslo como h, sobre 2. Esto debo saberlo para poder realizar el ejercicio. Ojo, en el examen de admisión necesitamos saber las fórmulas básicas. Si yo me las sé, voy a tener más posibilidades de resolver el examen mucho más rápido porque necesitamos no solamente saber hacer los ejercicios, sino hacerlos en forma rápida para que el tiempo me dé, ¿sí? Me dé para resolver todos los ejercicios. Entonces, vamos, ya sabiendo esto, vamos a mirar cómo calculamos la diferencia. Si es la diferencia, es la resta entre las áreas. Entonces, voy a poner acá que la diferencia con D entre las áreas es igual. Vamos a mirar. Entonces tendríamos el área del cuadrado. Vamos a decir que este cuadrado es el cuadrado grande, el cuadrado G de grande y este pongámosle el cuadrado P de pequeño. Y ya aquí tendríamos el triángulo. Entonces, ¿cómo hacemos? Como es el área que no se traslapa, entonces vamos a poner acá, o sea, sería esta área, toda esta área, sin tocar aquí el triángulo. Entonces sería el área del cuadrado, le resto el área de este triángulo, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo acá. Al área del cuadrado grande le vamos a restar el área de ese triángulo, ¿sí? Vamos a restar el área de ese triángulo. Pasemos esto para acá abajo. Vamos acá. A ese área del cuadrado grande le restamos el área del triángulo pequeño y nos va a quedar esta área. Pero a esa área le tengo que restar el área que no se traslapa de este cuadrado. Entonces sería el área del cuadrado pequeño menos el área de este triángulo. Entonces vamos a ponerlo aquí entre paréntesis para que nos quede más fácil. Entonces tenemos el área del cuadrado grande menos este triángulo. A eso le voy a restar, porque me están pidiendo la diferencia, el área del cuadrado pequeño, pongámosle P acá, menos el triángulo. Al cuadrado pequeño le tenemos que quitar este triángulo porque es el área que no se traslapa. Entonces el área del triángulo y ya quedaría la expresión que necesitamos. Entonces sería el área del cuadrado grande menos el área del triángulo. A esta expresión le restamos el área del cuadrado pequeño menos el área del triángulo. Para que nos quede mucho más sencillo de realizar, vamos a mirar. La diferencia de áreas va a ser igual al área del cuadrado grande menos el área del triángulo. Vamos a restarle, recuerden que este menos me cambia los signos internos, entonces este que dice área del cuadrado pequeño me va a quedar negativo. Área del cuadrado pequeño. Este menos va a cambiar este menos del área del triángulo, me va a quedar más el área del triángulo. Pero entonces noten aquí que
el área del triángulo aquí es negativo y aquí es positivo, por ende los puedo restar o cancelar, como ustedes lo vean. Entonces la diferencia entre áreas va a ser igual al área del cuadrado grande, ya este se eliminó, me queda menos el área del cuadrado pequeño. Ya sabiendo esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular, esta es la expresión que me va a dar a mí el resultado. Entonces vamos a calcular cada una de las partes. ¿Qué hacemos? Calculamos el área del cuadrado grande, vamos a ponerlo aquí, el área del cuadrado grande, pues ya sabemos que tiene como lado 12, entonces sería 12 por 12, eso es igual a 12 por 12, 144 unidades, pero como es unidades por unidades, me van a dar unidades cuadradas, vamos a ponerlo aquí al lado. Ahora, el área del cuadrado pequeño va a ser igual, como mide 8 cada lado, entonces sería 8 por 8, eso nos va a dar 64, ¿64 qué? Unidades cuadradas por ser un área. Ahora, ya tenemos la expresión que nos va a dar el cálculo y nos dice que es, vamos a ponerlo acá abajo, que la diferencia entre las áreas que no se traslapan es igual al área del cuadrado grande menos el área del cuadrado pequeño. Lo único que hacemos aquí para calcular la diferencia es sustituir. Sabemos que el área del cuadrado grande es 144 unidades cuadradas. Menos, miren que aquí sigue menos, el área del cuadrado pequeño que nos dice que es 64 unidades cuadradas. Entonces la diferencia entre las áreas que no se traslapan va a ser igual a 144 menos 64, eso nos va a dar 80. ¿80 qué? 80 unidades cuadradas. Que no es complicado, es sencillo de trabajar, pero requiere agilidad, requiere que yo sepa hacer y plantear estas ecuaciones de manera adecuada y rápida. Entonces no es solo saber hacer los ejercicios, sino hacerlos rápido. Listo, entonces ya realizamos este ejercicio. Vamos a mirar entonces un nuevo ejercicio. Tenemos por acá abajo. Tenemos el ejercicio y bueno, esto ya lo trabajamos. Y vamos a hacer este otro ejercicio. Entonces miren que el ejercicio que trabajamos hace un momento es un ejercicio de áreas. ¿Sí? Es muy importante empezar a identificar qué tipo de ejercicio es cada uno. Entonces, fíjense en este ejercicio. Vamos a mirar este ejercicio. Me dice, considere los siguientes sistemas de equilibrio. Quiere decir que están en equilibrio. Y calcule el número de círculos T necesarios para equilibrar 10 círculos J. Entonces, lo primero que debo saber yo es cómo voy a arrancar el ejercicio. Me están diciendo que cuántos círculos T necesito para equilibrar 10 círculos J. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es que con estos sistemas de equilibrio vamos a plantear, si son 3 sistemas de equilibrio voy a obtener 3 ecuaciones. Entonces yo necesito una ecuación inicialmente que me relacione T con J y al final debo obtener una ecuación que me relacione T con J. Entonces vamos a mirar primero esta parte. Vamos a correr acá abajo. Nos dice, aquí tenemos un círculo J, 2 círculos T y uno P. Como está en equilibrio, yo puedo decir que un círculo J es igual a 2 círculos T sumados un círculo P, como lo ven ustedes ahí en el sistema de equilibrio. Ahora, este otro sistema de equilibrio me dice que tengo 1, 2, 3, 4 bolitas P. Entonces voy a poner aquí que 4 bolitas P es equivalente aquí en peso a 3 bolitas X. Y aquí al final me dice que una bolita J es equivalente en peso a 2 bolitas X. Entonces lo primero que yo debo buscar es una ecuación que me esté relacionando T con J. Entonces empecemos a mirar, miremos la última ecuación. La última ecuación me dice J con X, pues no me está relacionando T con J. P, aquí en esta ecuación tenemos relacionado P con X, entonces por aquí no empezamos.
En cambio, en esta ecuación, yo veo que aquí hay una J y que aquí hay una T. Entonces arrancamos por esta porque este me está dando el inicio. Entonces, cuando yo ya tengo relacionado J con T, pero tengo otra variable, yo no muevo estas que están acá. Lo que hago es buscar cómo reemplazar a esta P en términos de T y J. Entonces, vamos a buscar P. Ah, bueno, pero en esta ecuación de acá, en esta ecuación tengo P. ¿Qué hacemos entonces en este caso? Vamos a dejar la P solita para poderla sustituir en la ecuación anterior. Entonces, P va a ser igual a 3x, como el 4 está multiplicando, pasa a dividir al 3. Entonces ponemos aquí que P es igual a 3 cuartos de X. Entonces ya teniendo esto yo puedo decir, listo, entonces vamos a, en vez de poner P allí, la voy a sustituir por el valor que acabo de obtener. Entonces vamos a poner nuevamente J debajo de J igual a 2T más P. Pero en vez de poner P, pues yo voy a poner el valor que encontramos, que es 3 cuartos de X. Pero aún todavía, a ver, borro acá para que me quede bien hecho ese 4. Aquí 3 cuartos de X. Pero aún todavía tengo esta expresión en términos de X. Entonces todavía me falta cambiar esta X en términos ya sea de T y de J o de uno de los dos. Pero aquí en la última ecuación, pues yo ya aquí tengo la X, tengo el J y este 2 que está multiplicando lo paso a dividir para dejar la X solita. Entonces ya esta ecuación, que donde tengo esta X, pues ¿qué hago? Vengo y la sustituyo en esta X de acá. Entonces, yo voy a tener J, que es igual a 2T más 3 cuartos de X, pero en vez de poner X, pues yo voy a poner que X es igual a J medios, entonces ponemos J sobre 2, y aquí tenemos una multiplicación. Entonces ya aquí continuamos, y eso vamos, J es igual a 2T, vamos a poner la T acá, más 3J sobre, aquí tenemos 4 por 2, 8, entonces lo dejamos así. Y ya lo que tenemos es que hacer esta suma. Entonces vamos a tener que J es igual a 2T, a ver, devolvámonos acá en esta parte para que lo hagamos de una vez acá. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner aquí entonces esta línea, decimos 8 por 2T, me da 16T, más 3J sobre 8. Entonces ya aquí sumamos esa parte. Entonces el 8 que está dividiendo pasa a multiplicar a la J. Entonces me va a quedar 8J es igual a 16T más 3J. Pero yo necesito dejar a J en función de T. Entonces vamos a pasar las J's para el mismo lado. Pasemos esta J para el otro lado. Entonces me va a quedar 8J. Como aquí es más 3, pasa restando menos 3J y eso es igual a 16T. Ya teniendo esto, yo hago la resta, 8 menos 3, 5J, va a ser igual a 16T. Pero entonces vamos, ya tenemos la ecuación que me relaciona J con T. Vamos a mirar nuevamente la pregunta. Entonces a mí me están diciendo que ¿cuántos círculos T se necesitan para equilibrar 10 círculos J? Entonces, como me necesito 10 círculos J, yo puedo hacer lo siguiente. Para convertir este 5 en 10, pues multiplico toda la ecuación por 2 y así me va a quedar 2 por 5, 10J igual a 2 por 16, 32T. Entonces la respuesta es que 10 círculos J necesita 32T para quedar en equilibrio. ¿Ves? Fíjense que no es complejo, es sencillo, pero requiere ¿qué? Requiere, primero, que yo sepa plantear ecuaciones en estos sistemas, ya sea de equilibrio o plantear inecuaciones. Entonces debemos saber manejar este tipo de cosas. Además de eso, debo saber despejar perfectamente, debo saber operar con fraccionarios para que sea mucho más sencillo. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a terminar con esos ejercicios. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, a que nos sigan en Facebook,
nos encuentran como @grupo escolaria, en YouTube nos encuentran como escolaria. Si alguien desea de pronto realizar el curso preuniversitario, ya sea de manera virtual con nosotros o de manera presencial, puede contactarnos a este número a través del WhatsApp para que obtenga pues como la información y los datos que se dan. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales para que podamos seguir haciendo estos tutoriales gratuitos, así ustedes tienen más información acerca de cómo presentarse a la universidad. En los próximos días vamos a hacer unos nuevos videos con tips. Entonces, ¿en dónde lo van a ver? En el Facebook se van a enterar, en el YouTube se van a enterar, entonces hay para que estén suscribiéndose. Aquí les voy a contar el preu virtual porque se está haciendo ahorita por problema de sanidad que se presenta a nivel mundial y en Colombia también. Entonces estamos haciendo un descuento de hasta el 74% en los cursos virtuales. Entonces el preuniversitario tiene clases en tiempo real con solución de ejercicios tipo examen de admisión, si alguno desea tomarlo, clases pregrabadas por cada uno de los temas. Además, se hacen quizzes de seguimiento con respuesta inmediata, se tienen foros de socialización para resolver las dudas, material de apoyo descargable, se tiene charla de orientación para el examen y se tienen simulacros, ¿sí? Es un curso muy completo para quienes quieran hacerlo a través de una guía, quienes quieran hacerlo de esta manera. Van a tener una clase, después de la clase pues van a tener un taller. Para este taller tienen un foro de solución de dudas, luego deben enviar el taller para su calificación y al final pues van a tener un examen de dicho tema. Así se hace tema por tema. Entonces, hacerlo de esta manera permite ver la evolución, permite ver cómo estoy trabajando. Recuerden que yo les decía ahorita, no se trata de hacer unos ejercicios y ver unos videos o hacer unos cuantos ejercicios, se trata de conocer los temas, de identificar qué tipo de ejercicio es cada uno, de hacerlo de manera rápida. Entonces, los invito a que no solamente hagan ejercicio, sino que lean mucho. La lectura es fundamental para el examen, además de que nos sepamos las tablas de multiplicar al derecho y al revés y sepamos dividir. Y no es solo saber dividir, es saber dividir rápido para que el tiempo nos dé. Listo, entonces los espero en la siguiente, en el siguiente tutorial, en la siguiente transmisión. Van a haber transmisiones en vivo. Recuerden seguirnos en redes sociales y así van a estar enterados de lo nuevo. Hasta luego.